Renato González tiene un currículum gigante, así yo me voy a permitir resumirlo. Es asesor, en primer lugar, en TIC, del Gabinete de Políticas Sociales, ¿verdad? Cuenta con una licenciatura en matemática, con una mención estadística en la Universidad Pedro Enrique Sureña, en el país, República Dominicana. En la misma universidad también obtuvo el grado de tecnólogo en programación de computadoras y estadística, recibió el grado de maestría, ¿verdad?, en ciencia económica en la PUC, la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Muchas gracias, Francesco, por esa presentación y un honor estar en esta mesa de debate y de exposición con tantos profesionales de tanto nivel. Y para mí es realmente un honor y me place presentar este tema, que trataré de hacerlo lo más simple posible, entendiendo de hecho que es un tema complejo. Vamos a tratar de resumir lo más que podamos también en el corto tiempo que tengo disponible. Y hablar de tecnología de la información aplicada a la protección social también es un reto extraordinario, porque aunque hemos pasado y avanzado bastante en el sistema dominicano de protección social, todavía hay mucho que recorrer, mucho, y más en medio de esta situación en que estamos viviendo ahora, en la doble situación que estamos viviendo ahora, que voy a presentar más adelante. Esta es la pequeña agenda. Vamos a hablar un poquito de la cuarta revolución industrial y la transformación digital que conlleva automáticamente la transformación digital del trabajo que está pasando ya ahí. Santiago Levy y otras personas han hablado de la temática, el impacto en la economía y el bienestar social, obviamente el cambio en los paradigmas que están sucediendo, la protección social, los sistemas de información que también se han abordado, el tema de la integracionalidad, por ejemplo, la transformación digital, el sistema de bienestar social, las TIC, cómo esto se interrelaciona, cómo lo vamos a hacer. Vamos a hablar de transformación y de gestión política, y voy a dar un breve de TIC, de caso de estudio, de análisis de sentimiento usando alta tecnología de Machine Learning que se hizo en Brasil. Lo primero que vamos a preguntarnos es qué es la revolución industrial, qué significa la revolución industrial, qué es eso. Bueno, esto comienza muy simple, comienza con que el modelo clásico de manejo de información, que va de un medio monstruoso que almacenaba mucha información, como son los mass media, radio, televisión, periódico, hacia la multitud, hacia la gente que consumía información sin una interacción entre ellas. Pasamos a un modelo donde todos producimos información y todos consumimos información. Ahí el modelo de la economía de la información se transforma totalmente, porque cada uno de nosotros, además de que consume, produce información y tenemos la capacidad de usar esa información de manera igualitaria que cualquier medio masivo de información, por más poder que tenga y por más tecnología que tenga. Las redes sociales lo están demostrando con un plus. Los datos externos, otra característica importante de la revolución en que estamos nosotros, los datos externos del mercado, lo que pasa en el mercado, en la sociedad, en la economía, que son estructurados y no estructurados, vamos a ver eso, y no controlados por las empresas, se han tornado de alta prioridad para el crecimiento y la sobrevivencia de los negocios y para la gestión de los gobiernos en sentido general, no tan solo para la protección social. El crecimiento del Internet, las redes sociales dan nacimiento a lo que llamamos la Big Data, y ya se estima que para este año pasado se tiene 4 billones de usuarios en la red. Una red que ustedes la ven ahí a la derecha, que se ha podido graficar con las tecnologías de Big Data. Y ese estudio que lo hace Statista, que es una empresa muy importante de estadística tecnológica. ¿Cómo las tendencias de la nueva tecnología van a impactar la economía, la sociedad, el medio ambiente y todo lo que está pasando? Bueno, es que ha habido una cascada de desarrollo tecnológico, desde el Internet, pasando por social media, el mobile computing que ya hablamos, el hecho de tener en la mano un aparato que sea inteligente, pero que a la vez te permite a ti interactuar con todo el mundo. Y eso ha creado una cascada de innovación tecnológica que no me voy a detener en eso. Solamente lo grafiqué para que ustedes vieran la capacidad que tienen estas tecnologías. ¿De qué se trata la cuarta revolución tecnológica? Bueno, nosotros lo que se dice, los estudios socioeconómicos que se han hecho sobre el tema del cambio tecnológico, dicen que hemos pasado por cuatro revoluciones tecnológicas e industriales que se han producido en la humanidad.
cada revolución tecnológica predomina una máquina innovadora como motor impulsor de esos cambios. Por ejemplo, en la agricultura era la fuerza de trabajo muscular de hombre relacionado con los animales. En la primera revolución agrícola que se dio en la humanidad. Después pasamos a la revolución industrial que pasó, creo que pasó ahí, que la máquina de vapor tomó un rol importantísimo, ¿no? El desarrollo por la máquina de vapor, el motor que impulsó la economía. Después pasamos a la siguiente revolución, que es la revolución industrial más avanzada, y que es la electricidad, el motor que mueve la economía. Y pasamos después a la tercera revolución industrial, que es la computadora. Y eso se viene dando de los años 1990 y un poquito, quizá un poquito, hasta llegar a la revolución actual, que voy a explicar cuál es la diferencia que hay con la revolución anterior de la tecnología que nosotros tenemos. Voy a explicar también cuál es el motor de impulso de esa revolución que transforma todos los esquemas sociales y económicos que tenemos. Esa cuarta revolución está a principios de siglo, se basa en la revolución digital y cognitiva. Revolución digital y cognitiva. Ya nosotros no hablamos nada más de revolución digital, hablamos de revolución cognitiva, porque lo que está pasando es que los componentes tecnológicos están también sustituyendo el trabajo intelectual. Y eso ya es grave en una economía, porque ya los cuellos blancos están en peligro también, no tan solo los trabajadores manuales, los trabajadores de servicios, los trabajadores agrícolas. El carácter se caracteriza por un Internet más ubicuo y móvil, por sensores más pequeños y potentes que son cada vez más baratos. Hablamos de Internet de las cosas, el IoT famoso, por la inteligencia artificial, que es quizá el elemento fundamental aquí que motora todo esto, y el aprendizaje de máquinas, que es el concepto de machine learning, que las máquinas tienen capacidad de aprender. Las tecnologías digitales son cada vez más inteligentes, sofisticadas y ubicuas, porque penetran todo, el hogar, penetra la industria, ya hace tiempo que la están penetrando, y las relaciones que tenemos nosotros sociales, obviamente. Y todo eso constituye ese concepto de la revolución. ¿Cuál es el motor? Ya no es el motor, no es la computadora digital, es simplemente, o la electricidad o el vapor. El motor es algoritmos de inteligencia artificial, software de algoritmos de inteligencia artificial, que mueven todos los componentes tecnológicos, y no nos damos cuenta cuando hablamos por teléfono. Detrás de nosotros, del móvil, detrás de nosotros y detrás del móvil hay todo una infraestructura inteligente que está funcionando, y eso ha dado mucho que decir en el tema también que tiene que ver con los derechos de privacidad de la gente, que es otro gran tema que no lo vamos a tratar aquí desde luego. Este motor lógico, con su poder de código inteligente, impacta todas las actividades humanas, y hay 11 tecnologías que se han establecido como las tecnologías impulsoras de esta revolución. Estas 11 tecnologías van desde, obviamente, los dispositivos inteligentes, la realidad virtual y la realidad aumentada, que hoy en día se va a poner muy de moda, la realidad virtual y la realidad aumentada, porque la virtualidad va a ser la norma, va a ser lo cotidiano, y esta tecnología que vienen tejiéndose desde hace tiempo y no habían podido entrar en el ámbito del consumo, del consumo masivo, ya sí hoy van a poder serlo. Y desde luego vamos pasando por la inteligencia de las máquinas, de los robots y la inteligencia artificial, hasta llegar, pasando por los drones y llegando al blockchain, que es otra revolución que tiene que ver con los sistemas de información y los sistemas de pago a nivel mundial. Coloquialmente, el término de inteligencia artificial es un término que se aplica cuando una máquina imita o simula las funciones cognitivas que los humanos asociamos a la mente, como por ejemplo aprender y resolver problemas. Y eso ya hoy en día lo están haciendo las máquinas. De manera vertical, obviamente, todavía no han llegado al concepto del ser humano como un ente un poquito más universal y una condición mucho más universal. Esos son otros temas de la filosofía que están pendientes. Y las máquinas que aprenden, es decir, la inteligencia artificial tiene un componente de máquinas que aprenden. ¿Y qué aprenden las máquinas? Patrones. ¿Qué carecemos nosotros en los análisis económicos, sociales, etcétera? De crear patrones de comportamiento de la sociedad, de la economía, de la gente.
Hoy en día ya se puede hacer eso y se puede hacer esto con la Big Data. Eso comenzó con el reconocimiento de voz y con el reconocimiento de las huellas digitales hace mucho tiempo y hoy se ha extendido hasta llegar inclusive al reconocimiento de muchas cosas, de las imágenes, de todo lo que está pasando. En las redes sociales estamos entregando mucha información que las empresas que la procesan, como Google, Facebook, etcétera, la están procesando y están creando los patrones de comportamiento nuestros, y ese es el gran debate que hoy en día hay para poder entonces esa economía libre de uso libre de servicio que se convierte después se monetiza a través de la publicidad que ellos usan, inteligente. Son grandes temas que no nos va a dar tiempo a hablar. Yo voy a ir rápido porque tengo que llegar al punto más importante de nosotros, que es la aplicación a la seguridad social. Bueno, pues la tecnología de la cuarta revolución junto con la recesión de COVID está creando un escenario de doble disrupción para los trabajadores. Es el tema de nosotros, la gente que trabaja y lo que están subsidiados hoy en día, los sistemas de subsidio, lo que tratan precisamente de hacer que la gente labore, ¿no? Se convierte en un trabajador y salga de la pobreza o salga de los niveles de vulnerabilidad social que tiene. Además de la disrupción actual, de los bloqueos y la contracción económica inducido por la pandemia, la adopción de estas tecnologías que acabamos de hablar ahora en las empresas la transformará y transformará sus tareas y transformará los trabajadores, se van a transformar y las habilidades para hacer el trabajo. Y se estima hasta el año 2025 que eso va a persistir por mucho tiempo con un gap que todas las revoluciones tecnológicas anteriores que mencioné lo tienen. Cuando se introdujo las máquinas eléctricas, los dispositivos electrónicos en las industrias, eso desplazó trabajadores que después de un tiempo la economía lo recupera y lo integra a través de un mecanismo muy importante que se llama la educación. Nosotros hablamos entonces de dos grandes disrupciones, cuarta revolución industrial y COVID, que produce una transformación digital en las empresas y en la sociedad en sentido general. Dos ámbitos lo vamos a plantear el tema. Un ámbito a la derecha que dice cambios en la composición de la fuerza laboral. Ese cambio en la composición de la fuerza laboral tiene que ver con la economía gig, la economía colaborativa, la telemedicina, el teletrabajo. Todo lo que nosotros hoy en día estamos viendo ya como algo cotidiano se venía tejiendo desde hace mucho tiempo por esta cuarta revolución, y el COVID lo que ha hecho es acelerar ese proceso. Esto hace un tremendo reto para el proceso de integración de la gente al trabajo. Eso constituye un tema de innovación de los negocios, de innovación en la fuerza laboral. Se crean nuevas empresas, pero también se destruyen empleos. Es decir, es como un término chupeteriano, ¿no? Una destrucción, una disrupción creativa, que es la que me gusta más que destrucción creativa. En la de la izquierda está el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial y el machine learning para la gestión de las organizaciones. En la de la derecha la vamos a hacer en otro seminario. Eso hay mucha tela que cortar y ya Jeffrey creo que le hizo una pregunta a Santiago sobre esta temática, pero hay mucha tela que cortar al respecto. Eso merece un seminario y aplicado inclusive a los regímenes de bienestar social y de protección social. El uso de la tecnología para nuevos modelos de gestión de bienestar social, que eso es lo que nos interesa. Y ahí que yo me voy a centrar, en los modelos predictivos de data. ¿Por qué nosotros hoy en día hablamos de una integralidad en materia legal, en materia organizacional, pero no hablamos de una integralidad de la información, que de eso es que vamos a hablar aquí? Y hoy en día las tecnologías de inteligencia artificial, como son Sentiment Analysis, que la puse como una sola, juega un rol muy importante en este elemento de integralidad, tomando en cuenta que no vamos a integrar nada más la data interna que generamos alrededor de los sistemas de bienestar y protección social, sino también la data que está afuera, en las redes sociales y en la web, que juega un rol también muy importante. El cambio en la división, yo voy a hacer una citita del Future of Jobs, del report del 2020 del World Economic Forum, escrito ahora en octubre recién, donde dice que el número de puestos de trabajo destruidos será superado por el número de puestos de trabajo del mañana, en términos inmediatos, ya lo dijimos, en un lapso de tiempo, en lo que la economía lo recupera. Pero dice que hasta el 25 eso va a persistir. Es un gran reto que tienen, sobre todo las economías pequeñas como la nuestra.
lo tiene, y lo tienen las grandes, y cuidado si las grandes pueden tener grandes colapsos económicos debido a este tema, o grandes disrupciones. La creación de empleo se está desacelerando mientras que la destrucción de empleo se acelera, y eso es grave. Los empleadores esperan que para el 2025 los tipos de trabajo rutinarios disminuirán en 15.4 de la fuerza laboral al 9%. Y que las profesiones emergentes crecerán un 7.8% al 13.5%. Ahí entonces la gente que se pueda montar en esas nuevas tendencias laborales emergentes, los países que sepan visualizar eso, van a ser los ganadores. Eso es definitivo. Ahí está, ¿qué está pasando con la pandemia? Pues vamos al otro lado. ¿Qué está pasando? La disrupción que ha producido la economía. Tenemos una baja en la economía, en los indicadores económicos básicos como son el Producto Interno Bruto. República Dominicana dice que va a tener una diferencia del Producto Interno Bruto de alrededor de 5.2%, y América Latina en sentido general casi 9%. Eso es grave. Y nosotros estamos hablando también de que la pobreza se está agudizando. La pobreza en estos momentos está agudizando. No lo hemos medido con tanta precisión, necesitamos información, y esa es la propuesta nuestra, para medir qué está pasando en el mundo laboral y qué está pasando con la pobreza tanto extrema como la pobreza no tan extrema. Nosotros decimos que estamos de un 20, estamos en el 19, pasamos a un 24 en la pobreza, y de un 4.5 estábamos antes en la pobreza extrema a un 6.7. Tremendo reto para su buen amigo Jeffrey. Sistema de protección y bienestar social. Sí, porque no tan solo es nosotros decir un número macro, sino identificar quiénes son esa gente y cuál es la solución que tenemos para ellos. De eso se trata precisamente la tecnología, dos ámbitos. Un ámbito microsocial, microeconómico, y un ámbito macro, donde nosotros vemos las grandes cifras. No hemos especializado mucho en las grandes cifras, pero hemos olvidado las microcifras, que son las que precisamente le dan sustentación a estos sistemas. Los sistemas de protección y bienestar social, no se puede hablar de protección social sin bienestar social. Me disculpan, voy a tomar de la CEPAL su definición: política y acción en diversos ámbitos que debe promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo los laborales. El derecho que tiene la gente es trabajar en el mercado laboral, alimentación, salud, educación, pensiones, así como la búsqueda del logro de ciertos niveles dignos de ingresos para aquella gente que no ha podido entrar precisamente en ese mundo laboral. Y ese es el gran tema. No voy a hablar de esto. Magdalena fue muy explícita explicando las leyes que le dan origen al sistema de bienestar social dominicano y protección social. La 8701, los decretos que crean el gabinete, que crean a Ciuen, que crean también a ADE, que impactan y crearon a Prosoli. No voy a hablar de eso, porque ya eso. Pero sí vamos a pararnos un poquito ahí rápidamente en el sistema de protección social, del cual Levi habló bastante, con mucha precisión, y yo me adhiero a muchos conceptos que él planteó en él. La relación del sistema de seguridad social. Bueno, la ley 8701 establece que hay para el mercado laboral, la gente que trabaja debe de tener seguro de salud, seguro de riesgo laboral y pensiones. Y esto obviamente basado en un régimen contributivo, es decir, la gente que trabaja y las empresas aportan al sistema para eso, para lograr eso. Y además un régimen contributivo subsidiado, que ha sido un gran rompecabezas. Está en la ley, pero es un gran rompecabezas. Hay que hacer un seminario también para eso, porque es la liga de aquella gente que son, lo que decía Santiago, trabajadores informales. Y el régimen subsidiado, que entonces sí ahí entra en conexión directa a este régimen subsidiado. ¿Cómo vamos a crear un régimen subsidiado? Bueno, a través del régimen contributivo, y para eso entonces la ley establece la universalidad y algo que le faltó decir, solidaridad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que de alguna manera tiene que haber un ahorro del régimen contributivo, que pueda usar ese ahorro cuando ya solvente los problemas de salud de los trabajadores, de riesgos laborales y de pensiones. Tiene que haber un excedente que le dé al régimen subsidiado. Y eso está sustentado en la productividad de una economía, en la productividad y en el empleo de una economía. Que tanta gente se emplean en una economía y qué tipo de trabajo tiene esa economía, que es el reto que tenemos con la cuarta revolución industrial.
Entonces, conecta. Renato, perdóname la interrupción y el rol antipático. Tengo que pedirte que vaya cerrando porque tenemos problema de tiempo, digamos, de economía del tiempo de todo el foro. Así le ruego que me dé unos 10 minutos, menos de 10 minutitos para yo redondear mi presentación, nada más. Porque si no la voy a dejar coja y no quisiera que la gente se vaya. Renato, un esfuerzo, a ver si los 10 pueden ser 5. Perdóname. Pero si me paso, por favor, dame un chance. Okay. Hacer el esfuerzo, gracias. Entonces, el sistema de subsidios sociales que está fundamentado tanto en los programas de transferencia monetaria condicionada, los PTMC, como los otros programas de subsidio que son no condicionados, y enlazan con el régimen subsidiado. Y hoy en día, en la práctica, nosotros tenemos a SENASA, que es del régimen del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que le sirve al sistema de subsidio a través del tema de la salud de SENASA, que es la AFP estatal. Ese enlace es un gran tema porque los trabajadores que pasan al régimen de subsidio tienen que ser gente que ya dejó de laborar, de trabajar después de 3 meses y por lo tanto va a caer por debajo de la línea de pobreza o se considera una persona vulnerable. Entonces, medir esa interacción entre los dos sistemas, cómo la gente pasa de la pobreza al sistema laboral y pasa del sistema laboral a la pobreza, ese es otro de los grandes y tremendos retos, es una integración, es una integralidad que podamos tener entre ambos sistemas. Estos son los subsidios, no voy a hablar de eso se ha hablado bastante, ¿no? Entramos en el concepto de fase y quédate en casa y para ti, que es el impacto que ha creado el COVID. Ahora bien, en los sistemas de subsidio sociales, nosotros tenemos nuestro componente organizativo de tecnología y de datos. Nosotros tenemos 3 grandes, el tipo de famoso que es SUBEN, que tiene el sistema de focalización de la pobreza y se relaciona con otros sistemas como los sistemas de cartografía nacional, los sistemas de mapa de la pobreza de la misma, y los sistemas de gestión, los sistemas de pagos del subsidio social SPSS, que lo administra ADES, que nosotros podemos enarbolar esos elementos como elementos de avance tecnológico en materia de tecnología de información, todavía no llegando a la 4ª revolución. Y tenemos también el sistema de gestión de beneficiarios, que es el que maneja la corresponsabilidad social, los sistemas de gestión de beneficiarios de Prosoli, que hay un reto para Prosoli en términos de integración tecnológica, de educación, de salud y otros ministerios el trabajo, etcétera, para poder hacer que la gente cumpla su ciclo de base de la pobreza y pase al régimen laboral dominicano. Y tenemos los componentes del sistema de la seguridad social, que es también un gran avance tecnológico, el sistema de recaudo de la seguridad social, que lo maneja la Tesorería y Unipago, que son una institución creada por la ley 8701, la CISARRIL, que maneja el seguro familiar de salud, y el sistema de la CIPEN de pensiones, que son sistemas bastante avanzados en la parte operacional. ¿Cuál es el gran tema de nosotros? El gran tema de nosotros es optimizar el análisis de información usando múltiples bases de datos, incluyendo las bases de datos de la Big Data, para mejorar el estudio de la demanda, los modelos predictivos, el diseño y los sistemas de servicio de nivel de atención que permite ofrecer a la persona vulnerable servicios más oportunos y de mejor calidad, porque no hay una integrabilidad tecnológica. Cada quien está haciendo su trabajo e intercambio de información por la vía muy clásica y de la segunda y de la tercera generación tecnológica, pero no hay una integrabilidad de los sistemas de información y las bases de datos, y hacia ahí que debemos dirigirnos. Y de igual manera potenciar mediante las tecnologías de la 4ª revolución la gestión del sistema de protección social. Aquí hay un plan que consiste en ir integrando desde los sistemas de subsidio actuales, que son el trípode, con un proyecto que estamos ejecutando que se llama interoperabilidad, primero dentro del trípode, primero antes de salir hacia afuera, porque tenemos que integrar hacia adentro y después integrar hacia afuera. Después los sistemas de salud, la base de datos de salud, la base de datos educativa y otras bases de datos, que yo le llamo servicios para beneficiarios y condicionamiento social y condicionalidad social. La condicionalidad social sin la data externa de lo que hace la gente en educación, salud, etcétera, no va a ir muy lejos. Y ese es un gran reto para Prosoli también desde el punto de vista tecnológico y para todo el sistema.
el sistema de seguridad social integrado también a los dos anteriores, que es la integración, lo que yo le llamo integración del sistema de bienestar social, cuando yo lo integro los dos. Y por último, la integración de data estructurada más data social, de social media, que es la integración de la base de datos de Big Data, para poder hacer análisis de datos de manera muy efectiva, tomando en cuenta esto. Yo voy a decir que la Big Data es lo que está en la web, para saltar y para poder cumplir con los 5 minutos que me asignaron. Toda la data que está en la web, en las redes sociales, vamos a llamarle Big Data. Las data que están en las empresas, en las instituciones, le vamos a llamar data estructurada. Son terminologías que se usan para no confundirnos. Y nosotros vamos a hablar de sentiment análisis. ¿Qué está pasando hoy en día con los algoritmos de inteligencia artificial que pueden analizar los textos, lo que la gente habla, las fotos que la gente se tira, los videos que la gente hace en las redes sociales y decir cuál es el comportamiento social de la gente? Ese comportamiento social que se usa en los sistemas de seguridad, y acuérdense ustedes, Prisma y todo aquello, Snowden y todos estos temas que son muy controversiales, también se pueden aprovechar para nosotros usarla en nuestro trabajo. En la tecnología de la inteligencia artificial, como los lenguajes naturales, la NLP que le llama el text mining y el deep learning, son las tecnologías que están ahí. No voy a entrar en explicar eso porque no tengo tiempo. Pero sí hay un proceso de sustracción de la información desde la red, integrarla con la data que tenemos en nuestro sistema de información, que es la data estructurada, para poder entonces crear modelos de datos predictivos que sí pudiesen usarse para analizar qué está pasando en el mundo laboral y en el mundo no laboral, es decir, en la gente que no trabaja y en la vulnerabilidad de las familias. Voy a saltar todos los slides para hablar de un modelito que hizo Brasil, que le funcionó muy bien en el 2014. Renato, si me permites, ya hay que ir cerrando, por favor, ¿sí? Sí, me da un minutito nada más, un minutito. Okay. Esta estrategia es una estrategia de pull, que le llamaron ellos, porque no es una estrategia de push como es la publicidad anterior, sino que recoge información de las redes sociales. Y lo hizo para los 4 programas estrella de ellos, que son Bolsa de Familia, Mi Casa y Mi Vida, Más Médico y Programa Nacional de Acceso a la Educación Técnica del Empleo. ¿Qué hicieron ellos? Recogieron la información de las redes sociales de Twitter a través de una serie de hashtags y de mecanismos, y usando software también de cuarta revolución tecnológica, y hicieron un modelo que lo aplicaron para determinar cómo la gente se siente con esos programas. Ahí está dado, no voy a entrar ya en detalle, pero ahí está dado lo que ellos piensan de lo que ellos le llaman lo que es comer el primero para ellos, lo que piensan del tema de la salud, lo que piensa de cada uno, la bolsa de familia, y ahí están establecidos los patrones de opinión de la gente en ese año, 2014, con el gobierno de Rousseff. Este estudio propuso que el análisis de sentimientos realizado mediante la extracción de datos de las redes sociales se puede utilizar para medir las opiniones públicas para contribuir en la práctica a la gestión social. Esta revisión teórica reveló que las redes sociales tienen un gran potencial para aumentar la participación social. Obviamente, esto unido a las bases de datos estructuradas de los sistemas de información. Muchas gracias por su paciencia.